Con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, Sofía contempló al caballo maltrecho que todos descartaban como inútil, mientras una verdad cristalina atravesaba su corazón como un relámpago. Este animal destinado al matadero sería quien le enseñaría al mundo entero el verdadero significado de la redención. El sonido de los cascos contra el suelo empolvado resonaba en el aire caliente de la subasta ganadera de San Miguel de Allende. La pequeña Sofía Hernández Rivera, con sus 12 años recién cumplidos, caminaba junto a su padre, el respetado veterinario Guillermo Hernández, mientras observaba con curiosidad y cierta tristeza a los animales que esperaban ser vendidos al mejor postor. «Papá, ¿por qué algunos caballos se ven tan tristes?», preguntó Sofía, sus grandes ojos marrones fijos en los corrales donde decenas de equinos esperaban su destino. Guillermo apretó suavemente la mano de su hija. «A veces, mijita, los animales sienten cuando ya no son queridos. Es como si entendieran que están aquí para ser vendidos». El calor de julio en Guanajuato era implacable, y el polvo se levantaba con cada paso que daban entre los puestos. Doña Mercedes, la madre de Sofía, los esperaba en casa, desaprobando silenciosamente esta visita. «No quiero que la niña se encariñe con algún animal», había advertido esa mañana, conociendo demasiado bien el corazón sensible de su hija. «¿Podemos ver los caballos del fondo, papá? Los que están lejos de la pista principal», insistió Sofía, tirando suavemente de la manga de la camisa de su padre. «Sofía, recuerda lo que prometimos a tu madre. Solo venimos a saludar a don Javier y ver cómo va la subasta», respondió Guillermo, pero la mirada suplicante de su hija siempre había sido su debilidad. «Está bien, solo 5 minutos». Se dirigieron hacia la parte trasera de los corrales, donde los animales más viejos o con problemas esperaban, sabiendo que sus posibilidades de encontrar un buen hogar eran escasas. El olor a heno viejo y estiércol se intensificaba allí, lejos de la atención de los compradores más pudientes. Fue entonces cuando Sofía lo vio. En el último corral, apartado incluso de los otros caballos, un semental blanco, o lo que alguna vez había sido blanco, permanecía inmóvil. Su pelaje, ahora de un gris sucio, mostraba cicatrices antiguas. Su cabeza estaba baja, como si hubiera renunciado a toda esperanza. Pero lo que más impactó a Sofía fueron sus ojos, ojos marrones que parecían contener toda la tristeza del mundo. «Papá, mira ese caballo», susurró Sofía, deteniéndose abruptamente. «Está solo». Guillermo observó al animal y su expresión se ensombreció. Como veterinario, podía ver más allá de la suciedad y las cicatrices. Veía años de maltrato, de trabajo duro, de abandono. «Es un caballo viejo, Sofía. Probablemente termine...». «Bueno, ya sabes, en el matadero», completó Sofía, su voz temblando ligeramente. A pesar de su corta edad, creciendo en un pueblo rural, entendía bien el destino de muchos animales inútiles. Sofía se acercó lentamente al corral. El caballo apenas reaccionó, pero cuando la niña extendió su pequeña mano, el animal levantó ligeramente la cabeza. Por un instante, sus miradas se encontraron. «Hola», susurró Sofía. «¿Cómo te llamas?». «No tiene nombre, niña», respondió una voz ronca detrás de ellos. Don Esteban, el encargado de los corrales, se acercó limpiándose las manos en un trapo sucio. «O si lo tuvo, nadie lo recuerda ya. Tiene unos 18 años, demasiado viejo para trabajar, demasiado viejo para casi todo». «¿Cuánto cuesta?», preguntó Sofía, sin apartar la mirada del caballo. Guillermo miró alarmado a su hija. «Sofía, no podemos. Don Esteban, ¿cuánto piden por él?»,
insistió la niña, ignorando la advertencia de su padre. El hombre soltó una risa áspera. Nadie lo va a comprar, niña. Va directo al matadero mañana si no se vende hoy, que es lo más probable. Pero si tanto te interesa, supongo que con 1.500 pesos sería suficiente. Apenas el precio de su carne. Sofía se giró hacia su padre, sus ojos brillantes de determinación y lágrimas contenidas. Papá, tengo 1.700 pesos ahorrados, los que me dio la abuela para mi cumpleaños y lo que he guardado de mis domingos. Sofía Hernández Rivera, dijo Guillermo, utilizando el nombre completo de su hija como hacía solo cuando la situación era grave. Tu madre me matará. Ese caballo está viejo, probablemente enfermo, y requeriría cuidados que no podemos... Por favor, papá, interrumpió Sofía, con una súplica en su voz que nunca antes había usado. Si no lo compro yo, nadie lo hará. Míralo, papá. Está asustado, está solo. Guillermo observó los ojos de su hija, tan parecidos a los de Mercedes, y luego miró al caballo. Como veterinario, sabía que el animal necesitaría cuidados, alimentación especial, y posiblemente nunca recuperaría completamente su salud. Como padre, sabía que su esposa no aprobaría esta decisión impulsiva. Pero también sabía que Sofía había heredado no solo sus ojos, sino también su obstinación. Tu madre va a estar muy disgustada, suspiró finalmente. La sonrisa que iluminó el rostro de Sofía podría haber alumbrado todo San Miguel. Rápidamente sacó de su pequeña mochila una bolsita de tela donde guardaba sus ahorros. Contó cuidadosamente los billetes y se los entregó a don Esteban. Se llama Plata, declaró Sofía con firmeza, mientras acariciaba el hocico del caballo a través de los barrotes del corral. Y ahora tiene un hogar. Don Esteban contó el dinero con escepticismo. Es tu dinero, niña. Pero este caballo no vale ni la mitad de lo que estás pagando. Está acabado. Te equivocas, respondió Sofía con una seguridad que sorprendió incluso a su padre. Solo está esperando a alguien que crea en él. El camino de regreso a casa fue silencioso. Guillermo había acordado con don Javier, un viejo amigo ganadero, que trasladaría a Plata hasta su pequeña propiedad en las afueras de San Miguel al día siguiente. Sofía iba en el asiento del copiloto de la camioneta con una sonrisa que no podía ocultar, mientras su padre pensaba en cómo explicarle a Mercedes lo sucedido. «Mamá entenderá», dijo Sofía, como si hubiera leído los pensamientos de su padre. «Cuando vea a Plata, cuando vea lo especial que es, entenderá». Guillermo suspiró, conociendo demasiado bien a su esposa. «Mijita, no es tan sencillo. Un caballo no es como un perrito o un gato. Necesita espacio, cuidados, alimento especial. Y este caballo en particular está muy maltratado, Sofía. Por eso me necesita más», respondió ella con esa lógica simple pero profunda de los niños. Cuando llegaron a su casa, una hermosa construcción de estilo colonial con paredes color terracota y un pequeño jardín lleno de bugambilias, Mercedes los esperaba en el portal. Bastó una mirada a la expresión culpable de su marido y a la emoción contenida de su hija para saber que algo había ocurrido. «¿Qué hicieron?», preguntó cruzándose de brazos. Sofía corrió hacia su madre, hablando atropelladamente. «Mamá, salvé a un caballo. Se llama Plata. Es blanco. Bueno, ahora está sucio, pero lo vamos a limpiar. Tiene cicatrices porque lo trataron mal, pero yo lo voy a cuidar y...» «¿Un caballo?», Mercedes miró a Guillermo con incredulidad. «¿Permitiste que comprara un caballo? Lo iban a mandar al matadero». «Mercedes», explicó Guillermo, acercándose a su esposa. «Sofía usó sus ahorros. Yo no pude negarme». Mercedes cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. «Guillermo, hablamos de esto. No tenemos espacio ni recursos para un caballo.
Apenas podemos mantener el rancho como está. El pequeño rancho de los Hernández, con apenas 5 hectáreas, era suficiente para su modesta vida, pero mantenía a la familia con un presupuesto ajustado. Guillermo trabajaba como veterinario en el pueblo, mientras Mercedes daba clases de piano en casa. «Puede quedarse en el corral trasero», intervino Sofía, sus ojos suplicantes. «Le construiré un refugio. Usaré mi dinero de los domingos para su comida». «Por favor, mamá». Mercedes miró a su hija, reconociendo en ella la misma determinación que había heredado de su padre. «Sofía, un caballo no es un juguete, es una responsabilidad de años. Lo sé, mamá, y te prometo que me haré cargo todos los días, sin fallar». Esa noche, durante la cena, discutieron los detalles prácticos. Mercedes, aunque reticente, comenzó a ceder ante la pasión de su hija. Habían acordado que Plata se quedaría en el pequeño corral junto al huerto, que Guillermo adaptaría un cobertizo viejo como establo y que Sofía sería la única responsable de cuidarlo. «Pero si veo que no cumples o que el animal sufre, buscaremos otro hogar para él», advirtió Mercedes. «Entendido, entendido», asintió Sofía solemnemente. «No te voy a fallar, mamá, ni a ti ni a Plata». La mañana siguiente amaneció clara y brillante. Sofía se despertó al primer rayo de sol, demasiado emocionada para seguir durmiendo. Se vistió rápidamente con sus jeans más viejos y una camiseta desgastada, preparándose para recibir a Plata. Don Javier llegó poco después de las 8, conduciendo su viejo camión con un remolque para caballos. El descenso de Plata fue lento y cauteloso. El animal temblaba. Sus ojos mostraban miedo ante el nuevo entorno. «Está asustado», murmuró Sofía, sintiendo una punzada de tristeza por el miedo tan evidente del caballo. «Es normal», explicó Guillermo. «Ha pasado por mucho, necesitará tiempo para confiar». Cuando Plata finalmente pisó el suelo del pequeño corral, pareció estudiar su nuevo hogar con recelo. Su pelaje, bajo la luz del sol matutino, revelaba numerosas cicatrices y parches donde el pelo había crecido irregular. Era un animal magnífico que alguna vez había sido, ahora reducido a una sombra de su antigua gloria. «Es un espécimen con buena estructura», comentó don Javier, observando al caballo con ojo crítico. «Pero está desnutrido, y esas cicatrices, alguien lo trató muy mal». Sofía se acercó lentamente a Plata, hablándole en voz baja. «Hola, Plata. Este es tu nuevo hogar. Aquí nadie te va a lastimar nunca más». El caballo la observó con cautela, pero no retrocedió cuando la pequeña mano de Sofía se acercó a su hocico. «Tienes que ganarte su confianza», aconsejó Guillermo. «Será un proceso largo». «Tenemos tiempo», respondió Sofía, con una determinación impropia de su edad. Sus ojos no se apartaban de Plata mientras le hablaba suavemente. «Todo el tiempo del mundo», Mercedes observaba desde la puerta de la cocina, con una mezcla de preocupación y orgullo. «Nunca la había visto así», comentó a su marido cuando éste se acercó. «Nuestra hija tiene un don con los animales», respondió Guillermo. «Siempre lo he sabido. Y quizás este caballo sea exactamente lo que ella necesita. O tal vez ella sea lo que el caballo necesita», murmuró Mercedes, comenzando a entender la profundidad del compromiso que su hija acababa de adquirir. Mientras tanto, en el corral, Sofía hablaba a Plata en susurros, haciendo una promesa que cambiaría para siempre sus vidas. «Voy a cuidarte hasta que vuelvas a brillar como la plata, y todos verán lo especial que eres. Te lo prometo». Los primeros días con Plata fueron más difíciles de lo que Sofía había imaginado. El caballo se mantenía distante, receloso, sobresaltándose ante cualquier movimiento brusco. Se negaba a comer,
si alguien estaba cerca, y permanecía en la esquina más alejada del pequeño corral, como si intentara hacerse invisible. «Dale tiempo», aconsejaba Guillermo cada vez que veía la decepción en el rostro de su hija. Ha conocido lo peor de las personas. Necesita aprender que no todos somos iguales. Sofía asintió, pero la frustración era evidente en sus pequeños hombros caídos mientras arrastraba los pies de regreso a casa esa tarde. «Pensé que sería más fácil», confesó durante la cena, removiendo su comida sin apetito. Pensé que sabría que quiero ayudarlo. El miedo no es racional, mijita», explicó Mercedes, sorprendiendo tanto a Guillermo como a Sofía con su repentina comprensión. Cuando alguien ha sido lastimado muchas veces, aprende a protegerse, aunque eso signifique alejarse de quienes quieren ayudar. Sofía reflexionó sobre las palabras de su madre, recordando cómo Lucía, su compañera de clase, había tardado meses en volver a confiar después de que las niñas mayores se burlaran cruelmente de ella. La determinación volvió a brillar en sus ojos. «Entonces tendré que demostrarle que puede confiar en mí cada día hasta que lo entienda». Y así comenzó la rutina de Sofía. Cada mañana, antes de ir a la escuela, se levantaba al amanecer para llevarle agua fresca y alimento a Plata. Le hablaba con suavidad mientras cambiaba el agua y llenaba el comedero, sin importarle que el caballo se mantuviera distante. «Buenos días, Plata», decía cada mañana. «Hoy hace sol. Te va a gustar sentir el calor en tu lomo. Por las tardes, después de hacer sus tareas, pasaba horas en el corral. A veces simplemente se sentaba en un rincón y leía en voz alta, como si el caballo fuera un compañero de estudios. Otras veces traía un cepillo e intentaba acercarse lo suficiente para pasarlo por el pelaje sucio, aunque rara vez lo lograba. «Tienes que ser paciente», le dijo un día doña Carmela, la anciana que vivía en la casa vecina y que a menudo observaba a Sofía desde su jardín. «Los animales heridos son como las personas heridas, necesitan constancia más que palabras bonitas». Una semana después de la llegada de Plata, ocurrió el primer pequeño milagro. Sofía estaba sentada en el corral, leyendo un libro de aventuras, cuando notó que el caballo se había acercado sigilosamente. No mucho, apenas unos metros, pero era la primera vez que Plata tomaba la iniciativa. «Hola», susurró Sofía, sin moverse, apenas atreviéndose a respirar. «¿Te gusta la historia?». Plata la observó con esos ojos oscuros que tanto la habían cautivado desde el primer momento. Sofía continuó leyendo, su voz suave, mezclándose con los sonidos del atardecer. Cuando terminó el capítulo, dejó el libro a un lado y lentamente extendió su mano. El caballo retrocedió inmediatamente. «Está bien», dijo Sofía, «no hay prisa». Al día siguiente, Sofía trajo una manzana, la cortó en trozos pequeños y los colocó en una línea, desde la esquina donde solía sentarse hasta el centro del corral. Luego se sentó y esperó. Pasó una hora, luego otra. El sol comenzaba a ponerse cuando Plata finalmente se acercó al primer trozo de manzana. Lo olfateó con cautela antes de tomarlo con sus labios. Sofía contuvo el aliento mientras el caballo avanzaba lentamente, trozo a trozo, acercándose cada vez más a ella. El último pedazo estaba a solo 1 metro de donde ella se sentaba. Plata se detuvo, dudando. «Está bien», susurró Sofía. «Es para ti». Como si hubiera entendido sus palabras, Plata dio el último paso y tomó el trozo final de manzana. Por un instante, caballo y niña estuvieron lo suficientemente cerca como para sentir el calor del otro. «¿Ves?», murmuró Sofía, con lágrimas de alegría asomando a sus ojos. «No todos queremos hacerte daño». Esa noche, durante la cena, Sofía relató lo sucedido con tanto entusiasmo que derramó su vaso de agua 2 veces. «Se acercó mamá, comió de mi mano. Bueno,
No exactamente de mi mano, pero casi. Mercedes intercambió una mirada con Guillermo. Ambos habían notado el cambio en su hija desde la llegada de Plata. Siempre había sido una niña responsable, pero ahora mostraba una constancia y una madurez sorprendentes para sus 12 años. «Me alegro, mijita», respondió Mercedes, «pero recuerda que aún queda mucho por hacer. El caballo necesita atención médica y su recuperación será lenta». «Lo sé», asintió Sofía. «Papá ya está preparando vitaminas y medicinas para él. Y estoy ahorrando para comprarle un cepillo especial para su pelaje». El fin de semana trajo un nuevo avance. Guillermo había decidido que era momento de examinar a Plata más de cerca, para evaluar su estado de salud y comenzar un tratamiento adecuado. «No sé si dejará que me acerque», advirtió a Sofía. «Podría ser necesario sedarlo». «Déjame intentarlo primero», pidió la niña. En el corral, Sofía se acercó a Plata con movimientos deliberadamente lentos. Le habló en voz baja, constante, mientras sostenía en sus manos un trozo de zanahoria. «Mi papá necesita revisarte», explicó, como si el animal pudiera entender cada palabra. «Es para que te sientas mejor. No te va a lastimar, te lo prometo». Para asombro de Guillermo, Plata permitió que Sofía colocara una cuerda suave alrededor de su cuello. No era propiamente un cabestro, pero serviría para mantenerlo quieto durante el examen. «Increíble», murmuró Guillermo mientras se acercaba con su maletín. «Realmente has logrado conectar con él». El examen reveló lo que ya sospechaban. Plata estaba desnutrido, tenía parásitos intestinales y algunas de sus cicatrices más recientes mostraban signos de infección. Pero también había buenas noticias. «Sus dientes están en mejor estado de lo que esperaba para su edad», explicó Guillermo mientras guardaba sus instrumentos. «Y sus patas, aunque muestran señales de trabajo duro, no tienen daños irreversibles. Con cuidados adecuados, puede recuperarse bastante bien». Sofía abrazó a su padre con fuerza. «¿Lo ves? Te dije que era especial». «Tú eres la especial, mijita», respondió Guillermo, acariciando el cabello de su hija. «Has logrado en una semana lo que muchos entrenadores no consiguen en meses». Esa tarde, mientras cepillaba suavemente el pelaje de Plata por primera vez, Sofía notó algo que había pasado por alto. En el costado del caballo, casi oculta entre las cicatrices y la suciedad, había una marca. No era un hierro de ganadero como los que había visto en otros caballos, sino un pequeño símbolo que parecía un relámpago. «Papá», llamó, «ven a ver esto». Guillermo examinó la marca con atención. «Es extraño. Nunca había visto una marca así. Podría ser...». Su voz se apagó y Sofía notó una expresión de reconocimiento en su rostro. «¿Qué es, papá? ¿Sabes qué significa?». Guillermo pareció dudar por un momento. «No estoy seguro, pero me recuerda a las marcas que usaban en la antigua Hacienda Valencia, antes de que cerrara. Eran conocidos por sus caballos de exhibición». «¿Caballos de exhibición?», preguntó Sofía, sus ojos brillando con curiosidad. «Como los que bailan en los espectáculos». «Algo así», respondió su padre, pensativo. «Si Plata viene de allí, entonces quizás su historia sea más interesante de lo que pensábamos». La revelación sobre el posible origen de Plata despertó una curiosidad insaciable en Sofía. Durante los días siguientes, bombardeó a su padre con preguntas sobre la Hacienda Valencia mientras continuaba con su rutina de cuidados al caballo. «¿Cómo eran los espectáculos, papá? ¿Qué hacían exactamente los caballos? ¿Crees que Plata sabe hacer esas cosas?». Guillermo intentaba responder con paciencia, aunque la información que tenía era limitada. La Hacienda Valencia fue famosa en todo Guanajuato por sus caballos bailarines. Eran animales entrenados en alta escuela, una disciplina ecuestre muy elegante, donde el caballo realiza movimientos precisos, casi como si bailara.
¿Y por qué cerró?, insistió Sofía una tarde mientras ayudaba a su padre a preparar una pasta medicinal para las cicatrices de plata. Guillermo dudó, midiendo sus palabras. Hubo problemas, mijita. El dueño, don Octavio Valencia, era conocido por sus métodos severos. Hace unos 8 años, hubo denuncias por maltrato animal. Poco después, la hacienda cerró sus puertas. Los ojos de Sofía se ensombrecieron. Miró hacia el corral donde Plata pastaba tranquilamente bajo el sol de la tarde. ¿Crees que él sufrió allí? No lo sabemos con certeza, respondió Guillermo, apretando suavemente el hombro de su hija. Pero si es un caballo de la hacienda Valencia, explicaría tanto su entrenamiento como sus cicatrices. Esa tarde, mientras cepillaba a Plata, Sofía le habló con más intensidad que nunca. No importa lo que te hayan hecho antes, susurró, pasando suavemente el cepillo sobre el pelaje que comenzaba a recobrar algo de brillo. Ahora estás conmigo. Y vamos a demostrarles a todos lo especial que eres. El caballo, que en las últimas semanas había comenzado a responder a la presencia de Sofía, inclinó su cabeza como si entendiera cada palabra. La rutina diaria continuó. Cada mañana y cada tarde, Sofía dedicaba horas a Plata. Las medicinas de Guillermo comenzaban a surtir efecto. Las infecciones desaparecían, el pelaje mejoraba y el caballo ganaba peso lentamente. Pero lo más notable era el cambio en su comportamiento. Aquel animal temeroso que se escondía en las esquinas ahora relinchaba suavemente cuando escuchaba los pasos de Sofía acercándose al corral. Una tarde, mientras Mercedes observaba desde la ventana de la cocina, sucedió algo que la dejó sin aliento. Sofía había entrado al corral como siempre, pero esta vez Plata se acercó a ella inmediatamente. La niña extendió su mano y, para asombro de Mercedes, el caballo apoyó suavemente su cabeza contra la palma de Sofía. ¡Guillermo!, llamó Mercedes, sin apartar la mirada de la escena. «Ven a ver esto». Guillermo se unió a su esposa en la ventana, justo a tiempo para ver cómo Sofía apoyaba su frente contra el hocico de Plata en un gesto de profunda conexión. «Te dije que nuestra hija tenía un don», murmuró Guillermo, con evidente orgullo en su voz. «Lo que es más que un don», respondió Mercedes, con lágrimas asomando a sus ojos. «Es amor puro». El progreso continuó durante las semanas siguientes. Con la guía de Guillermo, Sofía comenzó a introducir ejercicios simples para fortalecer los músculos de Plata. Caminaban juntos alrededor del corral, primero lentamente, luego con mayor confianza. Un sábado por la mañana, mientras Sofía limpiaba los cascos de Plata, una tarea que el caballo ahora permitía sin resistencia, escucharon el sonido de un automóvil deteniéndose frente a la casa. Momentos después, Guillermo apareció en el corral acompañado por un hombre mayor, de aspecto distinguido, que caminaba apoyándose en un bastón. «Sofía», llamó Guillermo, «quiero presentarte a don Emilio Fuentes. Es un viejo amigo y experto en caballos». Le hablé de Plata y quiso venir a conocerlo. Sofía se levantó rápidamente, limpiándose las manos en los jeans. «Mucho gusto, señor», saludó con la educación que Mercedes le había inculcado. Don Emilio le sonrió amablemente. «El gusto es mío, pequeña. Tu padre me ha contado maravillas sobre ti y tu caballo». El hombre se acercó al corral con pasos cautelosos. Plata, que ahora aceptaba la presencia de Sofía y su familia, retrocedió ligeramente ante el extraño. «Es comprensible», comentó don Emilio, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Ha pasado por mucho, según me cuenta tu padre». Con movimientos experimentados, el anciano comenzó a estudiar a Plata desde donde estaba. Sus ojos entrenados recorrieron la estructura del animal, su postura, la forma en que sostenía la cabeza. «Impresionante.
murmuró después de unos minutos. A pesar de los maltratos, mantiene la elegancia. Puedo ver la marca que mencionaste, Guillermo. Sofía, intuyendo la importancia del momento, se acercó a Plata y lo tranquilizó con suaves caricias, permitiendo que su padre mostrara la marca al visitante. Don Emilio se inclinó para observar mejor y su expresión cambió inmediatamente. No hay duda, afirmó enderezándose. Es la marca de los Valencia, pero no cualquier marca. Esta es la que usaban solo para su línea más prestigiosa. ¿Qué significa eso?, preguntó Sofía con los ojos muy abiertos. Significa pequeña, que tu Plata no es un caballo cualquiera, respondió don Emilio con una mezcla de admiración y tristeza en su voz. Este animal probablemente desciende de los mejores caballos andaluces traídos a México. Si mi memoria no me falla, esta marca específica la usaban para los descendientes de Relámpago, el semental más famoso de la hacienda. Guillermo silbó suavemente, impresionado. ¿Estás seguro, Emilio? Completamente, asintió el anciano. Trabajé como juez en competencias ecuestres durante 30 años. Conozco cada linaje importante en el país. ¿Y este caballo? Hizo una pausa, mirando a Plata con nuevos ojos. Este caballo debió valer una fortuna en sus mejores tiempos. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y por qué terminó en una subasta, a punto de ir al matadero? Don Emilio suspiró profundamente. La caída de los Valencia fue terrible. Cuando las autoridades intervinieron por las denuncias de maltrato, muchos de sus caballos fueron vendidos rápidamente, a menudo a precios ridículos. Otros simplemente desaparecieron. Supongo que Plata pasó de mano en mano, cada vez más devaluado por su edad y condición, hasta llegar a donde lo encontraste. Mientras hablaban, Plata se había acercado lentamente, como si supiera que estaban discutiendo su pasado. Sofía le acarició el cuello con ternura. ¿Cree que todavía recuerde su entrenamiento?, preguntó la niña, con un brillo especial en los ojos. Don Emilio la miró con interés. Es posible. Los caballos bien entrenados nunca olvidan del todo. Pero después de tanto maltrato y abandono, dejó la frase inconclusa, no queriendo alimentar falsas esperanzas. Podría intentarlo, sugirió Sofía, con determinación. Podría intentar ver si recuerda algo de su entrenamiento. Guillermo y don Emilio intercambiaron miradas. No es tan simple, mijita, comenzó Guillermo. El adiestramiento de alta escuela requiere conocimientos específicos, equipamiento adecuado. Yo podría ayudar, intervino don Emilio, sorprendiendo tanto a Guillermo como a Sofía. Hace años que no entreno caballos, pero conservo los conocimientos. Y, si me permites decirlo, Guillermo, esta niña tiene algo especial. La conexión que ha logrado con este animal en tan poco tiempo es extraordinaria. Sofía contuvo el aliento, mirando a su padre con ojos suplicantes. Guillermo dudó solo un instante. Supongo que no haría daño intentarlo, siempre que vayamos despacio y respetemos los límites de Plata. La sonrisa de Sofía iluminó todo el corral. Se volvió hacia Plata y apoyó su frente contra la del caballo, como había comenzado a hacer en los últimos días. ¿Oíste eso?, susurró. Vamos a recordar quién eras. Vamos a mostrarles a todos lo especial que sigues siendo. Lo que ninguno de ellos notó fue el automóvil que pasaba lentamente frente a la propiedad, ni al hombre de expresión severa que observaba la escena con interés desde el asiento del conductor. «Así que ahí estás», murmuró para sí mismo mientras se alejaba. Después de todo este tiempo, las visitas de don Emilio se volvieron parte de la rutina semanal en casa de los Hernández. Cada sábado por la mañana,
El anciano llegaba con su bastón en una mano y una carpeta llena de viejos manuales de adiestramiento en la otra. A pesar de sus 70 años y sus rodillas artríticas, su pasión por los caballos permanecía intacta. «La alta escuela es más que trucos bonitos», explicaba a Sofía mientras observaban a Plata trotar suavemente alrededor del corral. «Es una forma de arte que honra la naturaleza del caballo, refinando movimientos que ya existen en su comportamiento natural». Sofía absorbía cada palabra como una esponja sedienta. Tomaba notas en una libreta que su madre le había regalado especialmente para este propósito, dibujando figuras y escribiendo términos que apenas unas semanas antes le habrían resultado completamente extraños. Piafé, passage, levada. ¿De verdad cree que Plata podrá recordar todo esto?, preguntó una mañana, mientras hojeaba un manual con ilustraciones de movimientos complejos. Don Emilio observó al caballo, que ahora lucía considerablemente mejor. Su pelaje, aunque aún marcado por cicatrices, había recuperado buena parte de su blancura original, y su cuerpo mostraba una musculatura más definida gracias a la alimentación adecuada y el ejercicio regular. «El cuerpo recuerda», respondió el anciano con tono filosófico, especialmente cuando el entrenamiento comenzó a edad temprana. «Es como montar en bicicleta. Puedes pasar años sin hacerlo, pero cuando vuelves a intentarlo, tu cuerpo recuerda». El primer intento real de despertar la memoria muscular de Plata llegó un mes después de la primera visita de don Emilio. Para entonces, el caballo ya aceptaba una silla ligera y respondía a comandos básicos de Sofía. «Hoy probaremos algo diferente», anunció don Emilio, sacando de su bolsillo una pequeña flauta de madera. En la Hacienda Valencia, cada ejercicio se asociaba con una melodía específica. Era parte de su método. Sofía, que estaba ajustando la cincha de la silla, miró al anciano con curiosidad. «¿Como una señal?» «Exactamente», asintió don Emilio. «Si Plata fue entrenado allí, es posible que recuerde no solo los movimientos, sino también las melodías que los acompañaban». Con Plata en el centro del corral, atado a una cuerda larga sostenida por Guillermo, don Emilio llevó la flauta a sus labios. Una melodía suave, casi melancólica, llenó el aire de la tarde. La reacción fue inmediata y sorprendente. Las orejas de Plata se irguieron, su cabeza se elevó y todo su cuerpo pareció tensarse. Por un momento, pareció que el tiempo retrocedía, despojando al animal de años de maltrato y abandono. «Dios mío», susurró Mercedes, que observaba desde la valla del corral. «Miren sus ojos». Los ojos de Plata, normalmente tranquilos cuando estaba con Sofía, ahora brillaban con una intensidad diferente. Parecía confundido, casi asustado, pero también despierto, como si algo dormido dentro de él hubiera sido repentinamente activado. Don Emilio continuó tocando, mientras Guillermo sostenía firmemente la cuerda. Para asombro de todos, Plata comenzó a mover sus patas delanteras de manera rítmica, elevándolas más alto de lo normal en un movimiento que se asemejaba al passage que Sofía había visto en las ilustraciones. «¡Lo está haciendo!», exclamó la niña, dando pequeños saltos de emoción. «Recuerda», pero tan rápido como había comenzado, el momento terminó. Don Emilio dejó de tocar y Plata pareció volver a la realidad, sacudiendo la cabeza como si despertara de un sueño. «Suficiente por hoy», determinó el anciano, guardando la flauta. «No queremos sobrecargarlo con recuerdos, pero esto confirma lo que sospechábamos. Su entrenamiento sigue ahí, enterrado bajo capas de miedo y desconfianza». Durante las semanas siguientes, cada sesión revelaba más fragmentos del pasado de Plata.
Con paciencia infinita, don Emilio iba introduciendo diferentes melodías, cada una asociada a un movimiento específico. Sofía aprendió a reconocerlas y a entender cómo funcionaba este lenguaje silencioso entre la música y el caballo. «Es como si hubiera dos platas», comentó una tarde a su madre mientras lavaban los platos. El plata asustado que encontramos en la subasta y este otro plata que aparece cuando escucha la música, elegante y, no sé, orgulloso. Mercedes observó a su hija con ternura. En los últimos meses había visto crecer a Sofía no solo en estatura, sino en madurez y compromiso. «A veces», respondió, secando un vaso con cuidado, «lo que somos y lo que fuimos coexisten dentro de nosotros. Plata está redescubriendo su valor gracias a ti». Pero no todo era progreso constante. Había días en que Plata parecía retroceder, negándose a responder a los estímulos o mostrándose nervioso sin razón aparente. En una ocasión, el sonido de un camión pasando por la carretera cercana lo asustó tanto que rompió una parte de la valla del corral. «Es normal», aseguró don Emilio cuando Sofía, desanimada, le contó del incidente. «La recuperación no es una línea recta. Hay altibajos, días buenos y días malos». Un jueves por la tarde, mientras Sofía practicaba con Plata los comandos básicos que había aprendido, notó un automóvil estacionado en la carretera, frente a su propiedad. Un hombre los observaba con intensidad. «¡Papá!», llamó cuando regresó a casa. «Hay alguien mirando desde la carretera». Guillermo se asomó por la ventana, pero para entonces el automóvil ya se había marchado. «Probablemente solo sea algún curioso, mijita, no te preocupes». Pero el extraño volvió a aparecer 2 días después, y esta vez permaneció más tiempo. Sofía, incómoda por su presencia, decidió terminar la sesión antes de lo previsto. «No me gusta cómo mira a Plata», comentó a su padre esa noche durante la cena. «Es como si lo conociera». Guillermo y Mercedes intercambiaron miradas de preocupación. «Mantengamos los ojos abiertos», sugirió Guillermo. «Si vuelve a aparecer, tomaré el número de matrícula y preguntaré en el pueblo». La presencia inquietante del desconocido quedó momentáneamente olvidada cuando, al día siguiente, don Javier llegó con noticias emocionantes. «La Feria de San Miguel», exclamó apenas traspasó la puerta, agitando un folleto colorido. «Habrá una exhibición ecuestre como parte de las celebraciones». Pensé que tal vez les interesaría. La Feria de San Miguel de Allende era el evento más importante del año en la región. Durante una semana, la ciudad se llenaba de visitantes, puestos de artesanías, música y espectáculos diversos. «Hay una categoría para jinetes jóvenes», continuó don Javier, señalando un párrafo en el folleto. «Y también una exhibición de segundas oportunidades para caballos rescatados». Los ojos de Sofía se iluminaron. «¿Podríamos participar, papá, Plata y yo?». Guillermo tomó el folleto, estudiándolo con atención. «La feria es en menos de 2 meses. No sé si Plata estará listo para algo así». «Pero ha avanzado tanto», insistió Sofía. «Y don Emilio dice que tiene un talento natural». «No es solo cuestión de talento, mijita», intervino Mercedes. «Es mucha presión, mucha gente, mucho ruido». Plata podría asustarse. La decepción en el rostro de Sofía era evidente. Don Javier, que había conocido a la niña desde que era una bebé, intercedió en su favor. «Podrían al menos considerarlo», sugirió. «Hablen con don Emilio. Si él cree que es posible, quizás valga la pena intentarlo». El sábado siguiente, la cuestión de la feria fue el tema principal durante la visita de don Emilio. El anciano escuchó con atención mientras Sofía, con ojos brillantes de entusiasmo, le mostraba el folleto y explicaba su deseo de participar.
Es una gran responsabilidad, señaló don Emilio cuando la niña terminó su apasionada presentación. Y un gran escenario para un caballo que ha pasado por tanto. Lo sé, asintió Sofía, su determinación inquebrantable. Pero creo en Plata, y quiero que todos vean lo especial que es. Quiero que las personas que lo rechazaron por viejo y lastimado vean de lo que es capaz. Don Emilio observó a la niña en silencio durante unos momentos, impresionado por su convicción. Luego miró a Plata, que pastaba tranquilamente a unos metros de distancia. «Será mucho trabajo», advirtió finalmente. «Tendremos que intensificar el entrenamiento, prepararlo para el ruido, las multitudes». Sofía contuvo la respiración. «¿Eso significa que podemos intentarlo?». El anciano asintió lentamente. «Creo que tanto tú como Plata merecen esta oportunidad». Pero, añadió levantando un dedo en señal de advertencia, «al primer signo de que es demasiado para él, nos retiraremos. ¿Entendido?». «Entendido», exclamó Sofía, lanzándose a abrazar al anciano con tanta fuerza que casi lo derriba. Mientras tanto, el automóvil negro volvió a detenerse frente a la propiedad. Esta vez, el hombre dentro del vehículo tomó su teléfono y marcó un número. «Lo encontré», dijo cuando respondieron, «y no vas a creer dónde ha estado todo este tiempo». La decisión de participar en la Feria de San Miguel transformó la rutina diaria de Sofía y Plata en un programa de entrenamiento intensivo. Las mañanas comenzaban antes del amanecer y las tardes se extendían hasta que la luz se desvanecía por completo. Don Emilio, revitalizado por el proyecto, llegaba ahora 3 veces por semana, trayendo consigo equipos que había guardado durante años. Una silla especial para doma, riendas de mejor calidad e incluso un pequeño sistema de sonido para reproducir los ruidos típicos de una exhibición. «La clave está en la desensibilización», explicaba a Sofía mientras conectaba los altavoces en el corral, ahora ampliado gracias al trabajo de Guillermo y algunos vecinos que se habían interesado en el proyecto. «Tu Plata debe acostumbrarse a todo. Aplausos, música fuerte, banderas ondeando, incluso los gritos de los niños». Sofía asintió, tomando notas en su libreta que ahora estaba llena de esquemas, horarios y observaciones detalladas sobre cada reacción de Plata. Mercedes, que inicialmente había tenido reservas sobre el proyecto, ahora apoyaba completamente a su hija, asegurándose de que tuviera tiempo suficiente para sus estudios mientras mantenía el riguroso horario de entrenamiento. «¿Estás segura de que no es demasiado?», preguntó una noche cuando encontró a Sofía dormida sobre sus libros de texto, agotada después de un largo día con Plata. «Estoy bien, mamá», respondió Sofía, frotándose los ojos. Y vale la pena. Deberías ver cómo reacciona Plata ahora cuando escucha la música. Es como si recordara quién era realmente. El progreso, aunque constante, no estaba exento de retrocesos. Una tarde particularmente difícil, mientras practicaban con los altavoces a volumen máximo, Plata se asustó tanto que casi derriba a Sofía, quien apenas logró esquivar sus cascos. «Es suficiente por hoy», determinó Guillermo, apagando inmediatamente el equipo. «Esto es demasiado peligroso, Sofía. Fue mi culpa», insistió la niña, levantándose del suelo y sacudiéndose el polvo. «Subí el volumen demasiado rápido. Necesita tiempo para adaptarse». Guillermo observó a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. Su determinación era admirable, pero también temía que estuviera pidiendo demasiado, tanto a Plata como a sí misma. «Sofía», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «a veces, por mucho que queramos algo, debemos aceptar que puede no ser posible. No todos los caballos están hechos para exhibiciones, especialmente después de lo que Plata ha sufrido».
Las palabras de su padre golpearon a Sofía como un balde de agua fría. ¿Estás diciendo que debemos rendirnos?, preguntó, con la voz quebrada por la emoción. Estoy diciendo que debemos ser realistas, respondió Guillermo, suavizando su tono al ver la angustia en el rostro de su hija. La feria es en 6 semanas. Tal vez sea demasiado pronto. Esa noche, Sofía apenas tocó su cena. Después de ayudar a lavar los platos, salió silenciosamente al corral. La luna llena iluminaba el espacio, creando sombras plateadas sobre el pelaje de plata que se acercó inmediatamente al verla. ¿Tú también crees que es demasiado pronto?, susurró, apoyando su frente contra la del caballo. A veces pienso que soy la única que realmente cree en ti. Como si entendiera cada palabra, Plata resopló suavemente, empujando el hombro de Sofía con su hocico en un gesto casi de consuelo. No vamos a rendirnos, decidió la niña, acariciando el cuello del animal. Encontraremos otra manera de prepararte. La nueva estrategia de Sofía comenzó al día siguiente. En lugar de utilizar los altavoces a todo volumen, pidió a su madre que tocara el piano mientras ella trabajaba con Plata. Mercedes, profesora de música, comprendió inmediatamente la idea y adaptó su repertorio para incluir piezas cada vez más complejas y enérgicas. «Es brillante», comentó don Emilio cuando Sofía le explicó el nuevo enfoque. La música en vivo es menos agresiva que las grabaciones, permite una transición más natural. Y funcionó. Día a día, Plata se adaptaba mejor a los sonidos, manteniendo la calma incluso cuando Mercedes interpretaba pasajes particularmente intensos. Guillermo, aunque aún cauteloso, no pudo evitar impresionarse con el progreso. «Quizás tenías razón, mijita», admitió una tarde, observando cómo Plata ejecutaba perfectamente un trote elevado al ritmo de una pieza de Chopin. Tal vez sí estará listo para la feria. La noticia de un caballo rescatado preparándose para la exhibición ecuestre comenzó a circular por San Miguel de Allende. Vecinos y curiosos ocasionalmente se detenían frente a la propiedad de los Hernández, esperando vislumbrar al famoso caballo y a la niña que lo había salvado. «Serán la sensación de la feria», comentó don Javier durante una de sus visitas. «La gente adora las historias de redención, pero no todos los visitantes mostraban la misma buena voluntad». El automóvil negro continuaba apareciendo regularmente, siempre a distancia, siempre con el mismo hombre observando. Una tarde, mientras Sofía cepillaba a Plata después de una intensa sesión de entrenamiento, notó que el vehículo estaba nuevamente estacionado frente a su propiedad. Impulsada por una mezcla de curiosidad y frustración, decidió confrontar al extraño. «¡Sofía, espera!», gritó Mercedes desde la cocina, pero la niña ya se dirigía con paso decidido hacia la carretera. El hombre dentro del automóvil pareció sorprenderse cuando vio a la pequeña figura acercándose. Por un momento pareció considerar marcharse, pero finalmente bajó la ventanilla cuando Sofía se detuvo frente al vehículo. «¿Puedo ayudarlo en algo, señor?», preguntó con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. «Lo he visto observándonos varias veces». El hombre, de unos 50 años, con cabello entrecano y rasgos duros, estudió a Sofía con ojos penetrantes antes de responder. «Ese caballo», dijo finalmente, señalando hacia el corral donde Plata pastaba tranquilamente. «¿Dónde lo conseguiste?». «En la subasta de ganado», respondió Sofía, súbitamente a la defensiva. «Lo compré yo misma. Tengo los papeles que lo prueban». Una sonrisa sin humor cruzó el rostro del hombre. «Los papeles pueden comprarse, niña. Ese caballo tiene dueño». Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Se equivoca», insistió con la voz ligeramente temblorosa. «Plata es mío. Lo salvé cuando nadie más lo quería».
¿Plata? El hombre soltó una risa seca. Su nombre es Duque y vale mucho más de lo que probablemente pagaste por él. Para entonces, Guillermo había notado la situación y se acercaba rápidamente. El hombre, al verlo, arrancó el motor. «Dile a tu padre que Octavio Valencia no olvida lo que es suyo», dijo antes de cerrar la ventanilla y alejarse a toda velocidad. Guillermo llegó justo a tiempo para abrazar a Sofía, que temblaba visiblemente. «¿Qué te dijo?», preguntó mientras observaba el automóvil desaparecer en la distancia. «Dice que Plata le pertenece», respondió Sofía, las lágrimas asomando a sus ojos. «Dice que su nombre es Duque y que es Octavio Valencia». El rostro de Guillermo palideció. Octavio Valencia, el dueño de la hacienda Valencia. Esa noche, una reunión de emergencia tuvo lugar en la sala de los Hernández. Don Emilio, alertado por Guillermo, había llegado inmediatamente y ahora los adultos discutían la situación mientras Sofía escuchaba desde el sofá, abrazando un cojín contra su pecho. «Es imposible que tenga derechos legales sobre el caballo», afirmaba Guillermo, paseándose nerviosamente. «La hacienda cerró hace años. Hubo confiscaciones, ventas legales. Octavio Valencia no es de los que respetan la legalidad», respondió don Emilio, su voz teñida de preocupación. «Si cree que el caballo es suyo, hará lo que sea necesario para recuperarlo». «¿Pero por qué ahora?», preguntó Mercedes, sentada junto a Sofía, acariciando suavemente el cabello de su hija. «A Plata ha estado con nosotros durante meses. Los rumores sobre la feria», sugirió don Emilio. «La noticia de un caballo blanco rescatado que muestra entrenamiento de alta escuela debe haber llegado a sus oídos. Valencia siempre fue obsesivo con sus caballos de exhibición». Sofía, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «No puede llevárselo», dijo con una firmeza que sorprendió a todos. «Plata me eligió a mí y yo nunca lo abandonaré». Guillermo se arrodilló frente a su hija, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Nadie va a llevarse a Plata, mijita, te lo prometo. Tenemos los papeles de la subasta. Todo está en regla. Deberíamos notificar a las autoridades», sugirió Mercedes. «Si ese hombre vuelve a aparecer». «Es una buena idea», asintió don Emilio. «Y tal vez deberíamos considerar posponer la participación en la feria». «No», exclamó Sofía, levantándose de un salto. «Eso es exactamente lo que él quiere, asustarnos. Pero no vamos a darle ese gusto. Plata merece su momento, merece que todos vean lo especial que es». Los adultos intercambiaron miradas, impresionados por la determinación de la niña. «La seguridad es lo primero», advirtió Guillermo. «Si Valencia representa una amenaza real, entonces estaremos preparados», completó Sofía. «Pero no vamos a renunciar a nuestro sueño, no después de todo lo que Plata ha superado». Mientras la discusión continuaba, nadie notó la figura que se movía sigilosamente por el perímetro de la propiedad, observando la reunión a través de las ventanas iluminadas. «Disfrútalo mientras puedas, pequeña», murmuró Octavio Valencia, antes de desaparecer en la oscuridad, «porque ese caballo volverá conmigo, lo quieras o no». Los días siguientes a la aparición de Octavio Valencia trajeron cambios significativos a la vida de los Hernández. Guillermo, tras consultar con un abogado amigo, reforzó la seguridad de la propiedad, instaló cerraduras nuevas en las puertas del corral, colocó luces con sensor de movimiento alrededor del perímetro y, con la ayuda de don Javier y otros vecinos, organizó turnos de vigilancia durante la noche. «Parece excesivo», comentó Mercedes una tarde mientras observaba a dos jóvenes del pueblo montar guardia cerca del corral. «¿Realmente crees que intentaría robar a Plata? No conoces a Valencia como yo».
respondió Guillermo, cerrando con llave la nueva puerta del establo improvisado. En sus días de gloria, era conocido por hacer lo que fuera necesario para conseguir lo que quería, y si realmente cree que Plata, o Duque, como él lo llama, es suyo. No necesitó terminar la frase. Mercedes entendió. La amenaza era real. A pesar de la tensión palpable, Sofía se negaba a permitir que el miedo interrumpiera su preparación para la feria. Cada mañana, bajo la atenta mirada de algún vecino voluntario que servía como guardia, continuaba su rutina con Plata. El entrenamiento, lejos de verse afectado por los recientes acontecimientos, parecía haberse intensificado, como si tanto jinete como caballo entendieran la importancia de lo que estaba en juego. «Están progresando extraordinariamente», comentó don Emilio a Guillermo una tarde, mientras observaban a Sofía guiar a Plata en una serie de movimientos precisos. La conexión entre ellos, nunca había visto nada igual en todos mis años trabajando con caballos. Y era cierto, lo que había comenzado como una relación de confianza básica se había transformado en algo más profundo, casi místico. Plata parecía anticipar los deseos de Sofía antes de que ella los expresara, respondiendo no solo a comandos verbales o físicos, sino a sutiles cambios en la energía de la niña. «Es como si bailaran juntos», dijo Mercedes una tarde, mientras acompañaba el entrenamiento con suaves melodías al piano. «No como jinete y caballo, sino como verdaderos compañeros». Para finales de esa semana, Sofía y don Emilio habían diseñado el programa completo para la exhibición. Se trataba de una rutina de 4 minutos que combinaba elementos clásicos de alta escuela con momentos más dinámicos, todo acompañado por una pieza musical que Mercedes había adaptado especialmente. «¿Estás segura de que podrás recordar toda la secuencia?», preguntó Guillermo a su hija mientras repasaban el programa escrito en la libreta. Sofía asintió con confianza. «No es cuestión de recordar, papá. Es cuestión de sentir. Plata y yo sabemos qué hacer». La amenaza de Valencia pareció disminuir con el paso de los días. El automóvil negro no volvió a aparecer y aunque las medidas de seguridad se mantuvieron, la familia comenzó a respirar con algo más de tranquilidad. Fue entonces, justo cuando la tensión comenzaba a disiparse, que recibieron la visita inesperada de una mujer elegante de unos 60 años que se presentó en la puerta una tarde lluviosa. «Busco a la niña que rescató al caballo blanco», dijo a Mercedes cuando ésta abrió la puerta. «Mi nombre es Lucía Valencia». El apellido provocó que Mercedes se tensara inmediatamente, pero la expresión amable de la mujer y su actitud respetuosa la hicieron dudar. «¿Valencia? ¿Tiene alguna relación con Octavio Valencia?», preguntó con cautela. «Soy su hermana», respondió la mujer con un suspiro cansado, «y he venido a advertirles». Minutos después, toda la familia estaba reunida en la sala. Lucía Valencia, sentada en el sofá con una taza de té entre las manos, observaba a Sofía con una mezcla de admiración y tristeza. «Mi hermano siempre fue obsesivo con sus caballos», comenzó, «pero con Duque, el caballo que ustedes llaman Plata, era diferente. Era su mayor orgullo, su joya más preciada». «¿Por qué lo maltrataba entonces?», interrumpió Sofía, incapaz de contener la pregunta que ardía en su interior desde que supo la verdad sobre el antiguo dueño de Plata. Lucía bajó la mirada, claramente avergonzada. Octavio confundía disciplina con crueldad. Creía que el dolor era necesario para lograr la perfección. «Yo intenté detenerlo muchas veces, pero él...» «¿Por qué nos cuenta esto ahora?», preguntó Guillermo, aún desconfiado. «Porque mi hermano no ha renunciado a recuperar a Duque», respondió Lucía con gravedad.
Lo ha estado buscando desde que desapareció durante la clausura de la hacienda, y ahora que lo ha encontrado, no se detendrá ante nada. Plata es legalmente nuestro, afirmó Guillermo. Y tenemos los papeles de la subasta, todo en regla. Los papeles no significan nada para Octavio, respondió Lucía. Él cree que ustedes le robaron algo que le pertenece. Eso es ridículo, exclamó Mercedes. Sofía salvó a ese caballo cuando nadie más lo quería. Lo estaban enviando al matadero. Lucía asintió tristemente. Lo sé y les creo, pero Octavio ha construido otra historia en su mente. Está convencido de que el caballo fue robado durante el cierre de la hacienda. ¿Qué sugiere que hagamos?, preguntó Guillermo, sintiendo el peso de la preocupación crecer nuevamente. Son extremadamente cuidadosos, respondió Lucía. Especialmente en la feria, Octavio sabe que participarán y probablemente intentará algo allí. ¿Deberíamos retirarnos?, preguntó Mercedes, mirando a Sofía con preocupación. Antes de que alguien pudiera responder, Sofía se puso de pie, sus pequeños puños apretados con determinación. No, declaró firmemente. No vamos a escondernos, no vamos a permitir que el miedo nos detenga. Lucía observó a la niña con una mezcla de sorpresa y respeto. Tienes el espíritu que Duque necesita, dijo suavemente. Usa el espíritu que mi hermano nunca entendió. Antes de marcharse, Lucía entregó a Guillermo un pequeño paquete envuelto en papel de seda. Esto le pertenece a Duque, explicó. Octavio nunca supo que lo conservé. Creo que ahora debe volver a su legítimo dueño. Cuando la familia desenvolvió el paquete después de la partida de Lucía, encontraron un hermoso cabezal decorado con plata y pequeñas piedras de color azul. Era una pieza magnífica, claramente valiosa y antigua. Es el cabezal de gala de la familia Valencia, explicó don Emilio cuando lo vio al día siguiente. Se dice que ha pasado de generación en generación desde la época colonial. Solo los caballos más excepcionales lo han llevado. Sofía acarició las intrincadas decoraciones de plata, sintiendo la historia que contenían. ¿Crees que debería usarlo en la feria?, preguntó a don Emilio. El anciano consideró la pregunta cuidadosamente. Sería un gesto poderoso, respondió finalmente, una forma de honrar el pasado de plata mientras celebramos su presente y su futuro. A medida que la fecha de la feria se acercaba, el apoyo de la comunidad se hizo cada vez más evidente. Vecinos que apenas conocían a los Hernández se ofrecían para ayudar con la seguridad. Doña Carmen, la anciana de la casa contigua, tejió una manta azul y plata para que Sofía la usara durante su presentación. Don Miguel, el herrero local, fabricó herraduras nuevas especialmente diseñadas para plata como contribución al proyecto. Es increíble, comentó Mercedes una noche mientras cenaban. Es como si todo el pueblo se hubiera unido para proteger a Sofía y a Plata. La gente reconoce la bondad cuando la ve, respondió Guillermo, mirando con orgullo a su hija. Y lo que Sofía ha hecho por ese caballo es pura bondad. 3 días antes de la feria, durante una sesión de entrenamiento particularmente intensa, sucedió algo extraordinario. Sofía había estado trabajando con Plata en un movimiento especialmente difícil, la levada, donde el caballo se levanta sobre sus patas traseras. Hasta entonces, Plata había mostrado resistencia a este ejercicio, quizás por malos recuerdos asociados con él. «No lo fuerces», había aconsejado don Emilio. «Si no está listo, podemos modificar el programa». Pero esa tarde, mientras Mercedes tocaba una melodía particularmente emotiva en el piano, Sofía sintió un cambio en la energía de Plata. Sin usar comandos verbales, simplemente cerró los ojos y visualizó el movimiento.
confiando en la conexión que habían desarrollado. Para asombro de todos los presentes, Plata se elevó majestuosamente sobre sus patas traseras, manteniendo la posición con una elegancia perfecta, como si hubiera estado esperando este momento para mostrar su verdadera esencia. «Dios mío», susurró don Emilio, con lágrimas en los ojos. «Es como ver renacer a un rey». Cuando Plata volvió a posarse sobre sus 4 patas, Sofía desmontó de un salto y corrió a abrazarlo, presionando su rostro contra el cuello del animal, ambos temblando con la intensidad del momento compartido. «Siempre supe que podías hacerlo», susurró la niña, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Siempre supe quién eras realmente». Esa noche, mientras Sofía dormía agotada después del intenso día de entrenamiento, Guillermo y Mercedes discutían en voz baja en la cocina. «Tengo miedo», confesó Mercedes, revolviendo distraídamente su té. «Valencia no se ha dado por vencido, y la feria será el momento perfecto para intentar algo». Guillermo asintió, entendiendo perfectamente los temores de su esposa. «He hablado con la policía local. Estarán atentos, y don Javier ha organizado a un grupo de amigos para turnarse vigilando durante el evento». «¿Será suficiente?», preguntó Mercedes. «Tiene que serlo», respondió Guillermo, tomando la mano de su esposa. «No podemos quitarle esto a Sofía, ni a Plata. Han trabajado demasiado duro, han superado demasiado». Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese mismo momento, Octavio Valencia reunía a un grupo de hombres en una pequeña cantina a las afueras de San Miguel, planeando meticulosamente cómo recuperar lo que consideraba suyo durante el caos de la feria. El amanecer del día de la feria llegó con un cielo perfectamente despejado, como si hasta el clima quisiera favorecer el gran momento de Sofía y Plata. La niña despertó antes de que sonara su alarma, con una mezcla de nerviosismo y emoción que le hacía imposible permanecer en cama un minuto más. Se vistió rápidamente con ropa cómoda, dejando para más tarde el traje especial que Mercedes había confeccionado para la presentación. Una camisa blanca con detalles en azul y plata, a juego con la manta tejida por doña Carmen. Su cabello, normalmente suelto y rebelde, sería recogido en una trenza adornada con cintas plateadas. «Buenos días, campeón», susurró al entrar al establo donde Plata descansaba. El caballo, como si percibiera la importancia del día, se acercó inmediatamente, tocando suavemente el hombro de Sofía con su hocico. «Hoy es nuestro día. Hoy todos verán lo especial que eres». La familia había decidido llegar temprano a la feria para tener tiempo de acostumbrar a Plata al entorno antes de la competencia programada para la tarde. Guillermo había acondicionado su vieja camioneta con un remolque especialmente adaptado para transportar al caballo con seguridad. «Todo listo», anunció don Javier, que había llegado al amanecer para ayudar con los preparativos. «Las rutas están despejadas y los muchachos ya están en posición». Los muchachos eran un grupo de jinetes locales, amigos de don Javier, que se habían ofrecido voluntariamente a escoltar el vehículo durante todo el trayecto hasta la feria, como medida adicional de seguridad ante la amenaza de Valencia. «Parece que vamos a la guerra, no a una exhibición ecuestre», comentó Mercedes mientras cargaba la última bolsa con el equipo de Plata. «Mejor prevenir que lamentar», respondió Guillermo, verificando una vez más las cerraduras del remolque. El viaje transcurrió sin incidentes. Cada pocos kilómetros, Sofía se asomaba por la ventana trasera para verificar que Plata estuviera tranquilo. El caballo, aunque claramente tenso en su confinamiento, se mantenía sereno, como si entendiera la importancia de conservar sus energías para lo que vendría después.
Al llegar a los terrenos de la feria, la familia fue recibida por don Emilio, elegantemente vestido con un traje tradicional de charro que había desempolvado para la ocasión. Llegaron justo a tiempo. Saludó el anciano, ayudando a Guillermo a abrir el remolque. Los establos temporales están casi llenos, pero les reservé un espacio en el área tranquila, lejos del bullicio principal. A medida que avanzaba la mañana, el recinto ferial se iba llenando de visitantes. La Feria de San Miguel era uno de los eventos más importantes del calendario local, atrayendo a turistas y residentes por igual. Puestos de artesanías, comida tradicional y juegos se extendían por doquier, creando un ambiente festivo que contrastaba con la concentración que reinaba en el área ecuestre. Sofía pasó las horas previas a la competencia, alternando entre cuidar a Plata y observar a otros participantes. La categoría de segundas oportunidades para caballos rescatados contaba con 6 inscripciones además de la suya, pero ninguno de los otros animales mostraba el porte o la elegancia natural de Plata, quien, a pesar de sus cicatrices visibles, destacaba como una joya entre piedras comunes. Ese caballo no debería estar en esta categoría, comentó con desdén un hombre corpulento que cepillaba a un alazán cercano. Claramente es un animal de pura raza, no un rescate cualquiera. Todos merecen una segunda oportunidad, respondió Sofía con firmeza, aunque sus mejillas ardían ante la crítica implícita. No importa de dónde vengan. A mediodía, la familia se reunió para un almuerzo ligero en una de las mesas dispuestas bajo árboles de jacarandá. Don Javier y sus amigos se turnaban para vigilar a Plata, permitiendo que Sofía descansara brevemente. ¿Alguna señal de Valencia?, preguntó Guillermo en voz baja a don Emilio, quien acababa de regresar de un recorrido por el recinto. El anciano negó con la cabeza. Nada todavía, pero la feria está cada vez más concurrida. Sería fácil para alguien pasar desapercibido entre tanta gente. La categoría de segundas oportunidades estaba programada para las 3 de la tarde. Una hora antes, Sofía comenzó a prepararse, con la ayuda de su madre y doña Carmen, quien había insistido en acompañarlos para este momento especial. «Estás preciosa, mijita», declaró Mercedes, dando los últimos toques a la trenza de su hija. Una verdadera amazona. Sofía se miró en el pequeño espejo que habían traído, apenas reconociéndose en la imagen que le devolvía el reflejo. La niña tímida que meses atrás había rescatado a un caballo moribundo, ahora lucía como una jinete profesional, con la espalda recta y una determinación brillando en sus ojos. «Vamos a preparar a Plata», dijo, dirigiéndose al establo temporal donde el caballo esperaba. Con manos expertas, Sofía cepilló meticulosamente el pelaje de Plata, ahora de un blanco resplandeciente gracias a meses de cuidados. Las cicatrices, aunque todavía visibles, ya no definían su apariencia. Guillermo y don Emilio ayudaron a colocar la silla especial, ajustando cuidadosamente cada correa. Finalmente, llegó el momento de colocar el cabezal ceremonial que Lucía Valencia les había entregado. Sofía lo sostuvo entre sus manos, admirando una vez más los intrincados detalles en plata. «¿Estás segura de que quieres usarlo?», preguntó su padre. «Podría provocar a Valencia si está observando. Es parte de la historia de Plata», respondió Sofía con convicción. «Y hoy estamos celebrando su historia completa, lo bueno y lo malo, todo lo que lo ha traído hasta aquí». Mientras ajustaban el cabezal, una voz por los altavoces anunció que la categoría de segundas oportunidades comenzaría en 15 minutos. Los participantes debían dirigirse a la zona de espera junto a la pista principal. «Es la hora»,
anunció don Emilio, entregando a Sofía las riendas. Recuerda todo lo que hemos practicado, pero sobre todo, disfruta el momento. Tú y Plata ya han ganado solo por estar aquí. Sofía asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Montó a Plata con la elegancia que había perfeccionado durante meses de práctica, y juntos se dirigieron hacia la zona de espera, flanqueados por Guillermo y don Javier. La pista principal de la feria era un amplio óvalo rodeado por gradas, donde cientos de espectadores ya se acomodaban, ansiosos por el espectáculo. Un jurado compuesto por 3 expertos en equitación ocupaba una mesa elevada en el lado norte. Mientras esperaban su turno, Sofía pudo observar las presentaciones de los otros participantes. Eran conmovedoras historias de rescate y recuperación. Un caballo que había sido abandonado tras un accidente, otro rescatado de inundaciones, un tercero que había sobrevivido al maltrato en una granja ilegal. Cada historia era única, cada caballo especial a su manera, pero ninguno mostraba el nivel de entrenamiento y conexión que Plata y Sofía habían desarrollado. Participante número 7, Sofía Hernández con Plata, rescatado de camino al matadero tras años de maltrato, anunció la voz por los altavoces. La joven amazona ha rehabilitado personalmente a este ejemplar de 18 años, demostrando que nunca es tarde para una segunda oportunidad. Un murmullo recorrió las gradas cuando Sofía y Plata entraron a la pista. El pelaje blanco del caballo brillaba bajo el sol de la tarde y el cabezal ceremonial resplandecía como una corona, atrayendo todas las miradas. «Ese cabezal», murmuró uno de los jueces, inclinándose hacia su compañero. «¿No es el de los Valencia?» Sofía, ajena a los comentarios, se concentró en el momento. Tal como habían planeado, Mercedes comenzó a tocar el piano que habían instalado junto a la pista, especialmente para su presentación. Las primeras notas de la melodía, suaves y nostálgicas, llenaron el aire. Lo que siguió dejó al público sin aliento. Con una sincronización perfecta, Plata comenzó a moverse al ritmo de la música, ejecutando movimientos de alta escuela que nadie esperaría de un caballo rescatado. El passage, el piafé, transiciones fluidas entre trote y galope. Cada movimiento realizado con una gracia que hablaba de años de entrenamiento y una conexión especial entre jinete y caballo. La melodía cambió, volviéndose más intensa, y Plata respondió elevando su energía. Sofía apenas necesitaba guiarlo. Sus cuerpos parecían moverse como uno solo, anticipando cada cambio en la música. «Extraordinario», murmuró don Emilio, observando desde el borde de la pista con lágrimas en los ojos. «Es como ver renacer a una leyenda». La multitud, inicialmente sorprendida en silencio, comenzó a aplaudir espontáneamente, maravillada ante el espectáculo. Incluso los otros competidores observaban con admiración evidente. Fue en ese momento, cuando la presentación alcanzaba su punto culminante, que Guillermo notó una conmoción en la entrada de la pista. Varios hombres discutían acaloradamente con los encargados de seguridad. Entre ellos, reconoció inmediatamente la figura imponente de Octavio Valencia. «Problemas», murmuró a don Javier, señalando discretamente hacia la entrada. Para entonces, Sofía y Plata habían llegado al momento más esperado de su rutina. La música alcanzó un crescendo dramático, y Plata, respondiendo a un comando casi imperceptible de Sofía, se elevó majestuosamente sobre sus patas traseras en una levada perfecta. El público estalló en aplausos y exclamaciones de asombro. Incluso los jueces se pusieron de pie, incapaces de ocultar su admiración ante la perfecta ejecución de uno de los movimientos más difíciles de la alta escuela.
Fue en ese preciso instante, con Plata aún elevado en su posición más vulnerable y Sofía concentrada en mantener el equilibrio, cuando Octavio Valencia logró burlar la seguridad e irrumpir en la pista. «¡Duque!», gritó con voz potente. «¡A mí!». El sonido de aquella voz, cargada de años de memorias dolorosas, atravesó a Plata como una descarga eléctrica. Sus ojos, antes serenos, se llenaron de terror. Su cuerpo, perfectamente equilibrado segundos antes, comenzó a tambalearse peligrosamente. «Tranquilo», susurró Sofía, intentando mantener la calma mientras sentía el pánico creciente del animal bajo ella. «Estoy aquí, estoy contigo». Pero era demasiado tarde. Con un relincho de puro terror, Plata perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, lanzando a Sofía por los aires antes de desplomarse pesadamente sobre la arena de la pista. Un grito colectivo de horror se elevó desde las gradas mientras Guillermo y don Emilio corrían desesperadamente hacia el centro de la pista, donde Sofía yacía inmóvil junto al caballo caído. «¡Sofía!», gritó Mercedes, abandonando el piano y corriendo hacia su hija. «¡Mi niña!». Octavio Valencia, momentáneamente paralizado por el caos que había desencadenado, fue rápidamente reducido por el personal de seguridad y algunos de los amigos de don Javier. Pero el daño ya estaba hecho. En el centro de la pista, rodeados por un círculo de espectadores horrorizados, Plata luchaba por ponerse en pie, mientras Sofía permanecía inconsciente sobre la arena, su trenzado cabello mezclándose con la sangre que comenzaba a fluir de una herida en su cabeza. El caos se apoderó de la pista. Gritos, órdenes contradictorias y el llanto desesperado de Mercedes creaban una cacofonía de terror, mientras los paramédicos, que afortunadamente estaban de guardia para el evento, se abrían paso entre la multitud. «¡No la muevan!», gritó uno de ellos, arrodillándose junto al cuerpo inmóvil de Sofía. El posible trauma craneal. Guillermo, con el rostro desencajado por el miedo, se mantenía a escasos centímetros, incapaz de tocar a su hija, pero igualmente incapaz de apartarse. Su mente médica luchaba con su corazón de padre, evaluando clínicamente cada detalle mientras su alma se desgarraba ante la visión de la sangre tiñendo el cabello trenzado de Sofía. A pocos metros, Plata había logrado ponerse de pie, pero se tambaleaba, claramente desorientado. Don Emilio intentaba calmarlo, sujetando las riendas con manos temblorosas. «Necesitamos sacar al caballo», ordenó uno de los organizadores, acercándose con cautela. «Es peligroso tenerlo aquí con la niña herida». «No». La voz de don Emilio era firme a pesar de su avanzada edad. «Si lo alejan ahora, el pánico podría empeorar. Déjenlo ver que ella está siendo atendida». Los paramédicos trabajaban con rapidez, colocando un collarín a Sofía y preparándola para ser trasladada en una camilla. La niña seguía inconsciente, su respiración superficial, su rostro pálido como la cera. «Está estable, pero necesitamos llevarla al hospital inmediatamente», informó uno de ellos a Guillermo. «Posible conmoción cerebral, quizás algo más grave». Mercedes, que había estado momentáneamente paralizada por el shock, reaccionó al fin. «Voy con ella», declaró, su voz quebrada pero decidida. Mientras los paramédicos levantaban cuidadosamente la camilla, algo extraordinario sucedió. Plata, que hasta entonces había permanecido tembloroso y confundido, pareció despertar de su aturdimiento. Con un suave relincho, intentó acercarse a Sofía, resistiendo la sujeción de don Emilio. «Quieto, muchacho», murmuró el anciano, luchando por mantener el control. «Déjalos trabajar». Pero Plata insistía.
tirando con una fuerza nacida de la desesperación. Sus ojos, fijos en la pequeña figura sobre la camilla, mostraban una angustia casi humana. «Esperen», pidió don Emilio a los paramédicos, que ya comenzaban a moverse hacia la salida. Solo un momento». Contra todo protocolo, los hombres detuvieron su avance, intuyendo que algo importante estaba ocurriendo. Don Emilio, con infinito cuidado, acercó a Plata hasta donde Sofía yacía inmóvil. El silencio cayó sobre la pista como un manto pesado. Cientos de espectadores, que segundos antes vociferaban y se empujaban para ver, ahora contenían la respiración ante la escena que se desarrollaba frente a ellos. Plata extendió su cuello y, con infinita delicadeza, tocó la mejilla de Sofía con su hocico. Su respiración cálida y suave acarició el rostro de la niña como la más tierna de las caricias. Y entonces, como respondiendo a un llamado que solo ella podía escuchar, Sofía abrió los ojos. «Plata», susurró, su voz apenas audible. Una débil sonrisa iluminó su rostro pálido mientras levantaba una mano temblorosa para tocar el hocico de su amigo. «¿Estás bien?» Un suspiro colectivo recorrió las gradas, seguido de aplausos espontáneos y más de una lágrima disimulada. La conexión entre la niña y el caballo trascendía cualquier explicación racional. Era puro amor, pura confianza. El tipo de vínculo que las leyendas intentan describir, pero que solo puede comprenderse cuando se presencia. «Ahora tenemos que irnos, cielo», dijo Mercedes, inclinándose sobre su hija con lágrimas de alivio rodando por sus mejillas. «Los doctores necesitan revisarte». «¿Plata vendrá conmigo?», preguntó Sofía, sus ojos nuevamente cerrándose por el cansancio y el dolor. «Estará esperándote en casa», prometió Guillermo, aunque en ese momento no tenía idea de cómo manejarían la situación con el caballo. Mientras la ambulancia se alejaba, con Mercedes acompañando a Sofía y Guillermo siguiéndolos en su camioneta, don Emilio se quedó a cargo de Plata. El caballo, ahora extrañamente tranquilo, observaba la partida de la ambulancia como si entendiera exactamente lo que estaba sucediendo. «Vamos, muchacho», murmuró don Emilio, guiándolos suavemente fuera de la pista. Ha sido suficiente por hoy». Al otro lado del recinto, esposado y custodiado por 2 policías, Octavio Valencia observaba la escena con una expresión indescifrable. El hombre que minutos antes irradiaba arrogancia y determinación, ahora parecía envejecido, casi derrotado. «Nunca lo había visto así», comentó en voz baja, más para sí mismo que para quienes lo custodiaban. «Ni una sola vez en todos los años que lo tuve». «¿Así como?», preguntó uno de los policías, más por curiosidad que por interés en el caso. Preocupado por alguien más que por sí mismo, respondió Valencia, un dejo de amargura en su voz. «Ese caballo nunca mostró ese tipo de devoción, no conmigo, no con nadie». Don Javier, que pasaba cerca en ese momento, se detuvo al escuchar las palabras. «Quizás porque nunca le diste una razón para hacerlo», dijo, mirando directamente a Valencia. «El miedo puede lograr obediencia, pero solo el amor consigue devoción». Las horas siguientes transcurrieron en una bruma de preocupación. En el hospital de San Miguel, Sofía fue sometida a diversos exámenes para evaluar la gravedad de sus lesiones. La herida en su cabeza requirió varios puntos de sutura, y los médicos diagnosticaron una leve conmoción cerebral, pero afortunadamente descartaron daños más graves. «Es una niña fuerte», comentó el doctor Ramírez a Guillermo y Mercedes mientras revisaba los resultados de la tomografía. «Recomiendo observación durante 24 horas, pero debería recuperarse completamente en unas semanas». En el rancho, don Emilio y don Javier se habían encargado de llevar a Plata de regreso y acomodarlo en su establo.
El caballo, normalmente inquieto cuando Sofía no estaba cerca, mostraba ahora una calma casi sobrenatural, como si entendiera que su pequeña amiga estaba siendo cuidada y que pronto volverían a reunirse. «Nunca había visto nada igual», comentó don Javier mientras ayudaba a quitar el cabezal ceremonial, ahora ligeramente dañado por la caída. La forma en que despertó cuando él se acercó fue como un milagro. Don Emilio asintió pensativo. «He trabajado con caballos toda mi vida y solo unas pocas veces he presenciado este nivel de conexión. No es entrenamiento, no es obediencia. Es algo más profundo, algo que no tiene nombre». Esa noche, mientras Sofía dormía bajo la vigilancia de las enfermeras y Plata descansaba en su establo, una visita inesperada llegó al hospital. Lucía Valencia, acompañada por un hombre mayor vestido con un elegante traje, solicitó hablar con los padres de Sofía. «¿Cómo está la niña?», preguntó con genuina preocupación cuando Guillermo salió a recibirlos a la sala de espera. «Estable, gracias a Dios», respondió él, el cansancio evidente en su rostro. «¿Qué puedo hacer por ustedes?». «Permítame presentarme», dijo el hombre que acompañaba a Lucía, extendiendo su mano. «Soy Mateo Guzmán, abogado de la familia Valencia. Estoy aquí en representación de don Octavio». Guillermo tensó la mandíbula, rechazando el saludo. «Si vienen a reclamar a Plata nuevamente». «No, no», interrumpió Lucía apresuradamente. «De todo lo contrario. Estamos aquí para resolver esta situación de una vez por todas, de la manera correcta». El abogado extrajo de su maletín una carpeta con documentos. «Don Octavio ha sido detenido por alterar el orden público y poner en peligro a una menor», explicó con tono profesional. «Pero más allá de las consecuencias legales, lo sucedido hoy lo ha afectado profundamente. Nunca lo había visto así», añadió Lucía. «Conozco a mi hermano, señor Hernández. Es un hombre orgulloso, a veces cruel, pero hoy, ver a ese caballo con su hija, algo cambió dentro de él». «¿Qué están proponiendo exactamente?», preguntó Guillermo, cauteloso pero intrigado. El abogado deslizó los documentos hacia él. «Una renuncia formal a cualquier reclamación sobre el caballo conocido como Duque o Plata. Don Octavio transfiere oficialmente todos los derechos a su hija, Sofía Hernández». Guillermo revisó los papeles, incrédulo. «¿Por qué haría esto, después de todo el esfuerzo por recuperarlo?». «Porque incluso mi hermano puede reconocer cuando ha sido superado», respondió Lucía con una pequeña sonrisa. «El vínculo entre su hija y ese caballo es algo que ni siquiera Octavio puede negar. Después de lo que vio hoy, entiende que separarlos sería cruel, incluso para sus estándares». Había algo más en los documentos, un certificado de pedigrí y registro completo del caballo, detallando su impresionante linaje y su entrenamiento. «Creemos que su hija merece conocer la historia completa de su compañero», explicó el abogado. «Duque, o Plata como ella lo llama, proviene de una de las líneas más prestigiosas de caballos andaluces traídos a México. Su valor, en términos puramente monetarios, es considerable, pero su verdadero valor», añadió Lucía suavemente, «es el que su hija vio desde el principio, no su pedigrí, no su entrenamiento, sino su espíritu». Guillermo permaneció en silencio, procesando toda esta información y el sorprendente giro de los acontecimientos. Finalmente, tomó un bolígrafo y firmó donde el abogado le indicaba. «Sofía siempre supo que era especial», dijo mientras devolvía los documentos. «Desde el primer momento vio algo en él que los demás no pudimos ver». A la mañana siguiente, cuando Sofía despertó en su habitación de hospital, lo primero que preguntó fue por Plata. Guillermo, que había pasado la noche en un incómodo sillón junto a su cama, le mostró los documentos y le explicó lo sucedido.
«¿Entonces ya nadie puede quitármelo?», preguntó, sus ojos iluminándose a pesar del dolor de cabeza que aún persistía. «Nadie, mijita», confirmó Guillermo. «Es tuyo legalmente ahora, aunque siempre lo fue en lo que realmente importa». Sofía sonrió, recostándose nuevamente contra las almohadas. «No ganamos la competencia», murmuró, un dejo de decepción en su voz. «Ganaron algo mucho más importante», respondió su padre, acariciando suavemente su cabello. «Ganaron el respeto de todos, incluso de quienes menos esperábamos». Lo que Guillermo no le contó en ese momento, esperando una mejor ocasión cuando estuviera completamente recuperada, era lo que había ocurrido en la feria después de que ellos partieran. Como el jurado, conmovido por lo presenciado, había decidido por unanimidad otorgar a Sofía y Plata un reconocimiento especial a la conexión más extraordinaria, una categoría creada específicamente para ellos. Tampoco le contó que don Emilio había recibido ya 3 solicitudes de distintos criadores interesados en que Plata, ahora reconocido como el legendario Duque de los Valencia, pudiera servir como semental para preservar su extraordinaria línea genética. Esas eran conversaciones para el futuro, cuando la salud de Sofía estuviera completamente restablecida. Por ahora, lo único que importaba era que la niña estaba mejorando y que su amado caballo la esperaba en casa, tan ansioso por reunirse con ella como ella con él. 3 días después, cuando los médicos finalmente dieron el alta a Sofía, la primera parada no fue su casa, sino directamente el pequeño rancho donde Plata aguardaba. A pesar de las protestas de sus padres, Sofía insistió en que necesitaba verlo antes que nada. «Solo un momento», negoció, sabiendo que aún debía guardar reposo. «Solo necesito que sepa que estoy bien». Cuando el automóvil se detuvo frente al corral, antes incluso de que apagaran el motor, un relincho poderoso cortó el aire. Plata, que había estado pastando tranquilamente, levantó la cabeza y galopó hacia la cerca, su blanco pelaje brillando bajo el sol de la tarde. Con la ayuda de su padre, Sofía caminó lentamente hacia él. No hubo necesidad de palabras, no hubo comandos ni señales elaboradas. Solo 2 amigos reuniéndose después de una separación forzosa, 2 almas que habían encontrado la una en la otra exactamente lo que necesitaban. «Te extrañé», susurró Sofía, apoyando su frente contra el hocico de Plata, tal como había hecho tantas veces antes. El caballo permaneció perfectamente quieto, como si entendiera la fragilidad del momento y la necesidad de ser gentil. Desde la ventana de la cocina, Mercedes observaba la escena, recordando las dudas que había tenido meses atrás cuando su hija llegó con un caballo maltrecho y la determinación de salvarlo. «Tenías razón», admitió cuando Guillermo se unió a ella. No era solo un capricho, era destino. Un año había transcurrido desde aquel dramático día en la feria de San Miguel. La vida en el pequeño rancho de los Hernández había encontrado un nuevo ritmo, uno marcado por el trote suave de Plata y las risas renovadas de Sofía. La recuperación de la niña había sido gradual pero completa. Los dolores de cabeza persistieron durante algunas semanas y una pequeña cicatriz quedó como recuerdo permanente oculto entre su cabello, pero su espíritu nunca flaqueó. Cada día de convalecencia lo pasaba junto a su amigo equino, leyéndole en voz alta, cepillando su pelaje o simplemente sentada en silencio a su lado, fortaleciendo un vínculo que ya parecía inquebrantable. El rancho mismo había experimentado una transformación. Gracias al reconocimiento del linaje de Plata y el repentino interés de criadores prestigiosos, los Hernández habían podido construir un establo adecuado y ampliar el corral de entrenamiento. Mercedes
Inicialmente la más escéptica sobre la adquisición del caballo, ahora pasaba horas componiendo melodías especialmente para las rutinas de Sofía y Plata. «¡Sofía! ¡Van a llegar tarde!», llamó Mercedes desde el porche, sosteniendo un estuche que contenía el cabezal ceremonial de los Valencia, ahora completamente restaurado. Era nuevamente el día de la feria de San Miguel, y esta vez Sofía y Plata no competirían en la categoría de segundas oportunidades. Habían sido invitados como exhibición especial, cerrando el evento principal. «¡Ya vamos!», respondió Sofía, ajustando la cincha de la silla de plata con movimientos precisos. A sus 13 años, mostraba la confianza y habilidad de alguien con mucha más experiencia. Don Emilio, que seguía visitándolos regularmente a pesar de que sus lecciones hacía mucho que se habían convertido en simples visitas de un amigo querido, observaba con orgullo desde la valla del corral. «Nunca vi a un caballo tan ansioso por presentarse», comentó, notando cómo Plata piafaba suavemente, su cuerpo irradiando energía contenida. «Sabe exactamente lo que va a hacer hoy. Tenemos una cuenta pendiente», sonrió Sofía, montando con un movimiento fluido, «y esta vez nadie nos interrumpirá». El viaje a la feria fue muy distinto al del año anterior. No hubo escoltas de seguridad ni miradas nerviosas sobre el hombro. En su lugar, viajaron en una moderna van para caballos, regalo de un prestigioso criadero que había negociado derechos para una futura descendencia de Plata. Al llegar al recinto ferial, fueron recibidos como celebridades locales. La historia de la niña que había salvado a un caballo destinado al matadero solo para descubrir que era un ejemplar de linaje excepcional, había trascendido fronteras, atrayendo visitantes de estados vecinos e incluso algunos periodistas de revistas ecuestres nacionales. «¡Mira! ¡Es Plata!», exclamaban los niños al verlos pasar, señalando al majestuoso caballo blanco que caminaba con la cabeza alta, como consciente de su fama. Entre bastidores, mientras esperaban su turno para la exhibición, una visita inesperada sorprendió a la familia. Lucía Valencia, elegante como siempre, se acercó acompañada por un hombre mayor que caminaba con dificultad, apoyándose en un bastón. «Octavio», murmuró Guillermo, reconociendo inmediatamente al antiguo dueño de la hacienda Valencia, notablemente envejecido desde su último encuentro. «Señor Hernández», saludó Octavio con una formalidad casi dolorosa. Sus ojos, sin embargo, no estaban en Guillermo, sino en Plata y Sofía, que lo observaban cautelosamente desde unos metros de distancia. «Mi hermano quería verte antes de la presentación», explicó Lucía suavemente a Sofía. «Si estás de acuerdo, por supuesto». Sofía miró a sus padres, quienes asintieron levemente, y luego guió a Plata unos pasos más cerca de Octavio. El caballo, aunque alerta, no mostró signos del terror que había exhibido un año atrás. «Has hecho un trabajo extraordinario con él», dijo Octavio, su voz ronca con una emoción que parecía inusual en él. Nunca lo había visto así. «Tan sereno, tan confiado». «Plata siempre fue así en su interior», respondió Sofía con una sabiduría que superaba sus años. Solo necesitaba a alguien que lo viera realmente, que viera más allá de sus cicatrices. Octavio asintió lentamente, como digiriendo un concepto difícil. «He traído algo», dijo finalmente, extendiendo un pequeño estuche de terciopelo. Un amuleto que siempre llevaban los caballos Valencia en sus presentaciones más importantes. Perteneció a su padre y al padre de su padre antes que él. Sofía aceptó el estuche y lo abrió con cuidado. Dentro había un pequeño broche de plata con forma de relámpago, igual al de la marca en el costado de Plata. «Gracias», dijo simplemente, comprendiendo el significado del gesto. No era solo un regalo, era una bendición, una aceptación final.
Minutos después, cuando los presentadores anunciaron la exhibición especial, la multitud se puso de pie en anticipación. Mercedes tomó su lugar al piano, y los primeros acordes, suaves y emotivos, llenaron el aire de la tarde. Plata y Sofía entraron a la pista como en un sueño, moviéndose al compás de una melodía que hablaba de pérdida, esperanza y redención. El broche plateado resplandecía en el pecho de Sofía, complementando el cabezal ceremonial que adornaba la cabeza de Plata. La rutina que desarrollaron superó todas las expectativas. Cada movimiento, cada transición fluía con una gracia que solo puede nacer de la confianza absoluta entre dos seres. No era un espectáculo de dominio humano sobre el animal, sino una danza entre iguales, una conversación silenciosa entre almas que se habían encontrado en circunstancias extraordinarias. Cuando llegó el momento de la levada, el público contuvo la respiración, recordando el desastre del año anterior. Pero esta vez, cuando Plata se elevó majestuosamente sobre sus patas traseras, lo hizo con absoluta confianza, manteniendo la posición con una estabilidad perfecta, mientras Sofía, con los brazos extendidos, confiaba completamente en su compañero. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de los espectadores, incluso por las de Octavio Valencia, quien observaba desde un rincón discreto, viendo por primera vez el verdadero potencial del animal que había poseído durante años sin realmente conocerlo. Cuando la música alcanzó su nota final, Plata y Sofía se detuvieron en el centro exacto de la pista, inmóviles por un instante perfecto antes de que la multitud estallara en aplausos ensordecedores. «¡Lo logramos!», susurró Sofía, inclinándose para abrazar el cuello de su amigo. «Siempre supe que podías». Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre San Miguel de Allende y la familia celebraba con una pequeña cena en el jardín, Sofía se escabulló hasta el establo. Plata la recibió con un suave relincho de reconocimiento. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó acariciando su hocico. «Hoy hace exactamente 1 año y 6 meses que te encontré. Todos decían que estabas demasiado viejo, demasiado dañado, que no valías el dinero que pagué por ti». Plata resopló suavemente, como si entendiera cada palabra. «Pero yo sabía», continuó Sofía, apoyando su frente contra la del caballo, en ese gesto íntimo que habían compartido tantas veces. «Sabía que eras especial, que solo necesitabas a alguien que creyera en ti». En la casa, Mercedes observaba desde la ventana, con Guillermo a su lado. «Nuestra hija nos dio una lección a todos», comentó en voz baja, «sobre ver el valor donde otros solo ven defectos, sobre la fe y las segundas oportunidades». Guillermo asintió, abrazando a su esposa. «Y sobre cómo un acto de amor puede cambiar vidas, incluso las que creíamos ya definidas». En el establo, bajo la luz plateada de la luna que se filtraba por las ventanas, Sofía sacó una zanahoria de su bolsillo y la ofreció a Plata. El caballo la tomó delicadamente, un gesto que resumía su relación: gentileza mutua, respeto, confianza absoluta. «Gracias por elegirme», susurró Sofía, las palabras apenas audibles pero cargadas de significado. Y aunque los caballos no pueden hablar, en los ojos de Plata brillaba una respuesta clara: «Gracias por verme cuando nadie más podía».